¿Qué tal? Buen día, somos el equipo número uno y les vamos a hablar sobre el último tema de la unidad, que es el desprendimiento de viruta por maquinado. Los integrantes son los que pueden apreciar en pantalla y su servidor, Javier Denison Solís Beltrán, quien les hablará sobre el tema. Primero que nada, pues, ¿qué es la viruta, no? La viruta es un fragmento de material residual con forma de lámina, curvada o espiral que se extrae mediante un cepillo u otras herramientas de corte. Este material, según las condiciones de corte, se obtiene un tipo de viruta u otro. Los tipos de viruta aplican para diferentes funciones. Normalmente la viruta se utiliza para reciclarse en un nuevo metal, o las virutas de madera se usan también para la elaboración de tablas de madera aglomerada, el embalaje y protección de paquetes, el material de aislamiento, formar parte de composta en jardinería o también formar parte del lecho para mascotas o ganado. Entonces esto depende directamente del tipo de viruta que se obtenga. Tenemos diferentes tipos. Son cinco, bueno, los principales cinco que tenemos aquí. La viruta continua, que son largas tiras de metal arrancado. Y se produce, bueno, este tipo de viruta produce un muy buen acabado. Sin embargo, si la viruta se hace demasiado larga, puede producir daños o se puede enredar en alguna parte de la máquina o material, por lo que debe, pues, romperse periódicamente en plazos muy cortos. Después tenemos la viruta corta. La viruta corta, o también conocida como viruta discontinua, se produce cuando mecanizamos materiales frágiles. Con este tipo de viruta se consigue un mal acabado superficial que desgasta muchísimo la herramienta. Se favorece, o bueno, ocurre más cuando el proceso tiene una velocidad muy alta o muy baja, o cuando la profundidad de corte en el material es demasiado grande. Después tenemos virutas no tan convencionales como son la segmentada, la fragmentada. La viruta segmentada o viruta no homogénea tiene lugar en materiales de gran tenacidad o con una gran resistencia al calor, como lo pueden ser el titanio o los aceros inoxidables. Después tenemos la viruta fragmentada. La viruta fragmentada aparece en materiales que poseen una gran dureza, como lo son los aceros rápidos. Y por último la viruta en polvo, que se produce cuando la velocidad de corte es demasiado alta, más alta que la que produce viruta corta. Por lo que la viruta en polvo se produce más en procesos de precisión. Después tenemos el taladro. El taladro, perdón, es una herramienta que sirve para hacer agujeros en materiales duros, como lo son el metal o el hierro, mediante una broca. Y la broca pues se hace girar en el mismo eje para golpear el material y así perforarlo. También está el rotomartillo, que es la función del taladro. El rotomartillo tiene la función de golpeteo, lo cual ayuda en la perforación de concreto y materiales de construcción, utilizado, pues, como ya mencionamos, en las obras. Cuenta con varias operaciones, son 6 operaciones. La primera de todas es el taladrado. Este puede definirse como la operación de producir una perforación cuando se elimina el metal de una masa sólida y se utiliza una herramienta de corte llamada broca espiral o helicoidal, que es la que estamos viendo en pantalla. Después tenemos el avellanado. El avellanado se basa en producir un ensanchamiento, perdón, en forma de uso o cono en el extremo de una operación, como también pues podemos observar en la imagen, ¿no? En tercer lugar, tenemos el rimado. El rimado es un proceso en el que, por medio de una herramienta de corte llamada rima, se pulen y calibran barrenos a un diámetro completamente exacto, desprendiendo de las paredes en forma de virutas de 0.19 milímetros de espesor. Después tenemos el mandrinado. El mandrinado es la operación de emparejar y ensanchar una perforación por medio de una herramienta de corte de un solo filo, generalmente sostenida por una barra de mandrinado. De siguiente tendríamos el refrentado, también conocido como el careo para tuercas. Este proceso es la operación de alisar y escuadrar la superficie alrededor de una perforación para así proporcionar asentamiento para un tornillo de cabeza o una tuerca. Y por último tendríamos el roscado. El roscado es la operación de cortar roscas internas en una perforación con una herramienta de corte llamada machuelo. Se utilizan machuelos especiales de máquina o pistola junto con elementos de roscado.
Cuando esta operación se realiza mecánicamente con una máquina, que como estamos viendo el taladrado, pues es obvio que se realiza con una máquina. Pasaríamos al fresado. El fresado en sí consiste en maquinar circularmente todas las superficies de formas variadas, ya sean planas, convexas, cóncavas, etc. Este trabajo se efectúa con la ayuda de herramientas especiales llamadas fresas. Las fresadoras reciben el nombre. Perdón. Las fresas también pueden considerarse como herramientas de corte múltiples que tienen sus ángulos particulares. La combinación de dos movimientos, el giro de la fresa y el avance de la mesa de la velocidad o corte. Las máquinas para fresar reciben el nombre de fresadoras, en cuales también pueden efectuarse trabajos de división, tallado, engranes, cuñeros y en general todo tipo de fresado. Tienen una clasificación, perdón, de tres y depende de la orientación del árbol principal respecto a la superficie de la mesa. Entonces los tres tipos serían la fresadora horizontal, que recibe este nombre debido a que el eje del árbol principal es paralelo a la superficie de la mesa. El vertical, donde el eje del árbol principal está perpendicular en la superficie de la mesa. Y la fresadora universal, perdón, las fresadoras universales. Reciben este nombre debido a que el árbol portafresa puede inclinarse a cualquier ángulo con respecto a la superficie de la mesa, además de que pueden adaptarse horizontal o verticalmente. Y estos serían los ejemplos, tanto la fresadora horizontal, la vertical y la universal. Pasaríamos al proceso de torneado. El torneado es el proceso de maquinado que se utiliza para crear piezas cilíndricas y se hace en el torno principalmente. El torno es la máquina herramienta más antigua y por lo tanto la más importante. Sin esta no habría sido posible el gran avance industrial que pues se ha recibido, se ha dado en los últimos años. Las máquinas de tornear se forman o trabajan piezas mediante el arranque de viruta. El modo de trabajar en cada paso de torneado se rige por la forma, tamaño y número de piezas que han de elaborarse, así como la calidad superficial exigida en las mismas, obviamente dependiendo de nuestras necesidades. Tenemos las partes del torno, la caja de Norton, el husillo, el plato, el carro y la torre de portaherramienta, la bancada, el contrapunto, entre más otras opciones, donde están En la caja de Norton se manejan velocidades, potencia, etcétera. La torre de portaherramientas es donde colocamos buriles, donde hacemos el movimiento para que este mismo, o sea, el buril, desgaste el material o haga el proceso que estamos buscando. El contrapunto puede ser utilizado también para como soporte o para cortar también. Y tenemos también clasificación de tornos que se clasifican, claro está, de la siguiente manera. Tenemos primero el paralelo. El torno paralelo es el que más se utiliza debido a a las principales operaciones que dependen del torno, como lo puede ser el cilindro devastado, el refrenado, el cilindro cónico, el roscado o el taladrado. Dentro de los tornos paralelos se encuentran los tornos de banco, que están montados sobre un banco, como bien lo dice su nombre, y los tornos de piso. Después pasamos al segundo tipo, que es el torno vertical. El torno vertical sirve más para mecanizar piezas grandes, que sujetan el plato de grandes dimensiones con grapas u otros accesorios, y que por su magnitud o peso imposibilitan, su fijación a un torno estándar o a un torno convencional, como es el paralelo. Pasamos al torno semiautomático, que es usado principalmente para desarrollar trabajos en serie, eh, donde bueno, más bien el material requiere de movimientos más, o sea, que requieren movimientos iguales, básicamente. Y el torno automático es una unidad alimentada a través de comandos desde una terminal de ordenador o de un control externo. Y pues, como bien lo dice su nombre, pues ya con los datos ingresados es capaz de manipular las herramientas que contiene de manera automática, ¿verdad? Las operaciones capaces o lo que podemos hacer con un torno, pues principalmente son lo que les muestro en pantalla.
Tendríamos el cilindrado, que es la operación realizada en torno, mediante la cual se reduce el diámetro de la barra del material que se está trabajando. El torneado cónico de la misma manera, pero con ángulo. Los contornos o las formas, también conocidas, son muy similares. Las formas son más en cuando nuestro buril tiene una forma concreta y es lo que buscamos, que podría utilizarse en trabajos en serie. Y los contornos, pues es colocar el buril de manera o un ángulo que estemos o se ajuste a nuestras necesidades. Pasaríamos al achaflanado. El achaflanado es la operación por la cual se hace un chaflán o se hace un corte o rebaje de una arista de un cuerpo sólido. Sería el tronzado. El tronzado es la operación de torno por el que se corta o separa parte de la pieza, como podemos ver en pantalla, ¿verdad? Pasaríamos al roscado, que es el proceso de formar una rosca, ya sea interior como exterior. Tomamos como rosca una superficie cuyo eje esté contenido en el plano y en torno a él describe una trayectoria helicoidal cilíndrica, como bien conocemos o es normal ver en en los que se utilizan los taladros. Pasaríamos al mandrinado, que es la operación de mecanizado empleada para mejorar la calidad de un agujero existente, obteniendo una mayor precisión dimensional. Después pasamos al taladrado. El taladrado es la operación de mecanizado que tiene por objeto producir agujeros cilíndricos en una pieza cualquiera. Entonces, en todo caso, el proceso pasaría de un taladrado a un mandrinado para que fuera óptimo. Y por último, el moleteado. El moleteado es la terminación que se le da a la misma para facilitar el agarre o manipular la superficie que pueda tener el material. Este puede realizarse por deformación, extrusión o por corte. Este último de mayor profundidad y mejor acabado. Pasamos al mecanizado automatizado. El término automatización, perdón, también se ha utilizado para describir sistemas no destinados a la fabricación en los que dispositivos programados automáticos pueden funcionar de forma independiente o semi-independiente del control humano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se necesita directamente la interacción hombre-máquina para poder lograr o construir o producir piezas. Es lo que veíamos al principio, no, es lo que veíamos en los tipos de torno, donde se tocaba en los tornos automáticos, que recibía de un lenguaje de programación básicamente para poder llevar a cabo acciones. Pero eso sin la necesidad de la interacción humano-máquina o sin ser necesaria la supervisión, perdón. Y pasamos al CNC, que es el Computer Numerical Control. El maquinado CNC es la capacidad de un computador de controlar grandes equipos de la industria pesados. Esto facilita el manejo de las maquinarias gracias a la invención de un sistema informático que prácticamente realiza todo por ti. De esa manera se aceleran procesos con maquinarias que realizan operaciones de corte, taladrado, fresado, inspección, montaje, entre otros. Así se pueden mecanizar las piezas. Para mecanizar una pieza se usa un sistema de coordenadas que se especificarán el movimiento de la herramienta de corte. Este sistema se basa en el control de los movimientos de la herramienta de trabajo con relación a los ejes de coordenadas de la máquina, usando un programa informático ejecutado por un ordenador, que pues obviamente depende de que el mecanizado automatizado pues funcione de manera correcta. Los procesos que pueden llegar a ser útiles o que pueden ser mecanizados, automatizados, son los que vemos en pantalla. Los cilindros, las bridas, engranes, rodillos, válvulas y ejes, vistos mucho en la producción de maquiladoras y manufactura, principalmente. Las ventajas en México de este tipo de procesos es que nos da mayor precisión y menos errores para la producción de piezas, ya que quitamos la interacción del humano, quitamos fatiga, quitamos distracciones, etcétera, etcétera. También se aprovecha el material lo más que se pueda. De esta forma se evita el desperdicio de metales que hacen daño al medio ambiente y al presupuesto de las fábricas. Y por último, se minimizan los riesgos de accidentes laborales gracias a la capacitación constante en la maquinaria de CNC. Sería la bibliografía principal y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.